Bien, resolvimos unos problemas técnicos que teníamos acá, pero ya retomamos con la tercera presentación de la mañana. Nos acompaña Ignacio Anchipe, perdón, Ignacio Anchepe, Universidad de Buenos Aires, CONICET. El trabajo, la presentación se titula Acerca de la crítica de Luis Escoto a la opinión boliviana sobre las ideas divinas en reportaje 1A 36. Tienes entonces la palabra. Bien, muchas gracias. Gracias. Bien. Eh, Se está proyectando entonces, no exactamente todos los textos, pero los más importantes, los más extensos. Y cuando llegue el momento de leerlos, yo les voy a referir bueno, hay letras que los indican. Entonces, como sabemos, en Ordinatio Distinción 35, Juan Duns Scoto encarga la pregunta de si en Dios hay relaciones eternas hacia todos los seres distintos de él. Según lo prescribe el género escolástico, es imprescindible confrontar las diversas opiniones que en el pasado se han dado acerca de esta pregunta. Dicha confrontación, lejos de ser una neutra recopilación, presupone que los dispositivos conceptuales que más tarde se desplegarán en la responsio propia ya están operando de forma sutil. El elenco de las opiniones aliorum puede ser interpretado como una suerte de compuesto ilemórfico en el cual los textos ajenos cumplen la función de una materia que presta ocasión para una primera instanciación del artefacto de conceptos construido por el propio autor. En este sentido, al comienzo de Ordinatio 35, se nos ofrece el esquema conceptual a partir del cual deben deducirse las diversas opiniones posibles acerca del tópico discutido, que es el de las ideas divinas. Acerca de esta cuestión, dice Scoto, debe advertirse que en la intelección de algo concurren tres elementos. Primero, el objeto conocido, el objeto cognoscible. Segundo, el intelecto mismo. Y tercero, el medio de conocimiento o ratio cognoscente. Se trata entonces de averiguar en cuál de estos ítems debe introducirse el principio diferenciador que permita explicar que el intelecto, que es una potencia única, intelija múltiples seres. Esta distinción entonces puede buscarse o en el objeto cognoscible, o en el medio a través del cual se conoce el objeto, o ratio cognoscendi, o en la intelección misma. Scoto construye su propia posición diferenciándose de las tres opiniones que se deducen de este esquema. La primera de ellas, que encuentra la distinción en la esencia divina en cuanto medio de conocimiento de lo distinto de sí, fue atribuida por la crítica a Enrique de Galo. La segunda, que la encuentra en el objeto de conocimiento, lo fue al pensador agustino Santiago de Viterbo. Y la tercera, que la encuentra en la intelección misma, que encuentra la distinción, digamos, en la intelección misma, lo fue a Pedro de Juan Olive. La tercera opinión la encontramos desarrollada en Reportatio 1A36, parágrafo 33, y al Ordinatio la encontramos en el apéndice a la distinción 35, al final del tomo 6 de la edición vaticana. Los editores de la edición vaticana no se atrevieron, no pensaron en atribuir esa tercera opinión a Olivi, y el que sí la atribuye a Olivi es nulo. Ahora, bueno, traduzco, y ese es el texto A que está proyectado, traduzco entonces la primera de estas versiones, o sea, la versión de Reportatio A36, o sea, donde se encuentra la tercera opinión puesta en el cuerpo mismo del texto, no en apéndice. Dice, otros que introducen la idea en el acto de inteligir tienen el siguiente argumento, dice Scoto. Según el filósofo en Metafísica, libro quinto, nuestro inteligir se relaciona con lo inteligible, tal como lo medido lo hace, ahí hay un error, con la medida. Por tanto, si el inteligir fuese infinito,
tal como lo es el inteligir divino, se relacionaría con infinitos inteligibles. Y así habría en nuestro intelecto infinitas relaciones para con infinitos inteligibles. Pero, como nuestro inteligir es finito, hay en él una única relación para con un único inteligible. Por tanto, como el inteligir divino es infinito, en este inteligir suyo habrá infinitas relaciones para con infinitos inteligibles. ¿Sí? Bueno, leído en detalle, este argumento eh, a mí honestamente me resulta un poco flojo. Poco más que un argumento de autoridad, el de Aristóteles, digamos, combinado con una analogía. La atribución a Olivi no es plausible, me parece a mí, aunque la opinión propiamente dicha, no el argumento, sino la opinión que ese argumento viene a sostener, digo, aunque la opinión propiamente dicha, que conecta estrechamente las ideas con la intelección en cuanto a acto, eh, expresa sí una parte importante del pensamiento de Olivi. En realidad, bueno, como les pasará a todos, se me hace un poco inverosímil a mí pensar en que Olivi justificaría la finitud del intelecto humano retomando la tesis aristotélica del intelecto mensurado. En cualquier caso, como recordarán ustedes, en Metafísica, bueno, libro quinto, capítulo 15, Aristóteles comienza clasificando tres tipos de relativos y respecto del tercero se lee la traducción latina, alia, ¿sí? Otra alternativa, un mensurabile ad mensuram, et scibile ad scientiam, et sensibile ad sensum. Sobre este texto, Reportatio 1a36 introduce hábilmente, fíjense ustedes, el infinitivo interligere, forma elegante de encontrar en la fuente aristotélica una conexión explícita de la relación con el ipse actus intelligendi, que es lo que Scotto pretende armar en esta tercera opinión. Sobre esta autoridad convenientemente adaptada se añade la analogía. Cuando la intelección es finita, como en el caso humano, hay un único respeto y un único inteligible por cada inteligere. En cambio, cuando esta es infinita, quiero decir cuando la intelección es infinita, como en el caso de Dios, los respectos y los inteligibles devienen infinitos. La atribución de este argumento a Olivi estriba, según Nun, que es quien hace esta atribución, estriba en dos textos de Olivi, ¿no? Uno está tomado de, bueno, de la suma 2, o sea, de las cuestiones sobre el segundo libro de las sentencias de Olivi, la cuestión tercera, y el otro está, y el otro texto en el cual Nun apoya su atribución es una responsio que Olivi redactó para defenderse de unas acusaciones que había recibido de parte de teólogos de Avignon. ¿Sí? Ahora revisemos el primero de estos textos, es decir, el que es más fuerte conceptualmente, que es el de las cuestiones in secundum sententiarum, que es el que está en el medio. ¿Sí? Entonces ahora se entiende, nos dice Olivi, y ahora en este texto que vamos a leer tendría que encontrarse un motivo a favor de atribuir la anterior cita bueno, Olivi. Bueno, dice este segundo texto, conoce estas cosas eh, infinitas, Dios, ¿no? Debería haberlo puesto, de tal modo que por medio de una única idea, o una única intelección, intelligentes en este caso, solo conoce algo finito y lo hace bajo un cierto número y medida. Y ahí justo usa el sustantivo mensura, Olivo. Y por medio de otra idea o intelección intelige otra cosa finita, y puesto que en él hay infinidad de rationes o intelecciones, a través de infinitas intelecciones conoce infinitas cosas. En efecto, aunque la intelección de Dios sea única y simplicísima, en esencia, no obstante, comprende en ella la verdad de muchas ideas e infinitas rationes o intelecciones sin ninguna pluralidad, y lo hace per equivalentiam, o mejor dicho, per prevalentiam. Va a quedar pendiente especificar qué quiere decir eso de per equivalentiam o per prevalentiam. A mí cuando hablaron del sentido eminente por otros
pasajes que he consultado, que luego no los trabajé directamente, me recordó a esos giros que están ahí. Y bueno, que quedarán por el momento sin profundizar. Lo primero que salta a la vista es que al hablar de mensura, el texto de Olivi no remite a metafísica, sino al capítulo de sabiduría, ¿no? Omnia inmensura el número, et pondere ex posuistim. Como insinuamos hace un momento, Escoto se sirve justamente de la palabra mensura, no picardía, digo, para sellar definitivamente la conexión entre intelección y relación. Sin embargo, para sopesar más apropiadamente este argumento, es imprescindible considerar ciertos detalles específicos de la metafísica boliviana, bueno, cosa que haremos más abajo en la segunda sección de este trabajo, pero por el momento aclaro que el contexto de donde procede el pasaje que acabo de leer, el Ben, que es la cuestión 3, en esa cuestión se investiga si Dios puede producir algo infinito, en el sentido, y ahora es literal lo que leo, de un infinito según la cantidad o según una acumulación infinita de partes. ¿Sí? Ese es el tema de la cuestión. Es decir, si Dios puede producir un infinito cuantitativo. Bueno, la respuesta es que no, pero la primera objeción defiende precisamente la respuesta afirmativa, argumentando que el único inconveniente para que Dios pudiera hacerlo sería que su ciencia fuese incapaz de comprender el infinito. En ese contexto, en el pasaje que acabo de leer, Solivi se ocupa de demostrar que el intelecto divino comprende la totalidad de lo esible, lo cual incluye la ciencia en acto de lo infinito. Sin embargo, de ello no se sigue la conclusión que pretende convalidar la parte afirmativa de la cuestión, es decir, que de hecho Dios, por ese motivo de que entiende el infinito, produzca un infinito cuantitativo en algo. Ahora bien, es en este contexto tan específico donde debe leerse el pasaje anterior, en el cual se apoya, según Nun, la atribución de la tertia opinión. Aunque es verdad que el pasaje introduzca explícitamente infinitas rationes dentro del inteligir divino, su intención no es la de expedirse formalmente acerca de la tradicional disputa sobre las ideas divinas, digo yo. Por otra parte, entonces, Nun apoya su atribución sobre un segundo texto, como les comentaba, de índole más coyuntural, es una respuesta que redactó Olivi para defenderse de ciertas acusaciones que habían sido proferidas contra él por teólogos aviñonenses. Yo siempre sostuve, este texto no está en el handout, yo siempre sostuve, declara Olivi, que la esencia divina es ejemplar de las cosas. Y luego sintetiza su posición en los siguientes términos, y ahora cito: la esencia divina, en cuanto a intelección actual de las cosas, es ejemplar de estas. Y por ello, puesto que sostuve esta interpretación, jamás negué esto, ni lo rechacé, ni sostuve lo opuesto. Por el contrario, lo que niego y rechazo es la interpretación que sostiene que la divina esencia es ejemplar e idea de las cosas según una cierta ratio como de especie memorial, más que según una ratio de intelección actual. Eso que dice acá ahora se va a entender mejor. Ahora bien, lo que me limito a decir sobre este segundo texto es que no creo que podamos sacar demasiadas conclusiones filosóficas de este breve texto, que al igual que una confesión obtenida mediante tortura, prácticamente, casi no debería contar como una declaración legítima de quien la profiere, digamos. Está claro los motivos por los cuales, bueno, él se defiende en estos términos, ¿no? Aunque con bastante honestidad declara lo esencial de su posición en este texto. Bien, ahora sí paso a la segunda sección, en la cual intento, bueno, voy a ver, dice: una parte importante de la doctrina oliviana sobre las ideas divinas está contenida en la Quaestio Dei Deis, una Quaestio Dei Deis recientemente publicada por Pirón. No obstante, espero mostrarles que es imposible comprender cabalmente esta doctrina sin reparar en algunos aspectos adicionales de ontología oliviana. O sea, ahora, en esta segunda sección de mi trabajo, yo voy a presentar 4 puntos. Los dos primeros están comprendidos en esta Quaestio Dei Deis, que me parece a mí como el texto central sobre el tema de las ideas divinas para Olivi.
Pero aún así yo creo que hay otros dos elementos que corresponderían a temas de la ontología oliviana que son imprescindibles para entender mejor eh, la posición que Olivi tiene sobre el tema de las ideas divinas. Entonces, con esos cuatro puntos, dos de la Quaestio Deis y otros dos agregados por mí, bueno, voy a tratar de hacer una presentación un poco más, no sé cómo decir, si más detallada, sí, un poco más generosa con el autor, sobre cuál fue la posición de Olivi acerca de las ideas divinas. Bien, entonces, primer punto de la sección 2. Desde el punto de vista de Olivi, la doctrina tradicional de las ideas divinas, representada en su texto por Tomás de Aquino, presenta numerosas fallas que se dejan agrupar bajo una categoría que nos es familiar a nosotros, que es la de representacionalismo. En primer lugar, la noción de idea conlleva una degradación del intelecto que se convierte el intelecto, quiero decir, en una facultad dependiente e incluso pasiva. La disyuntiva es estricta y no parece dejar lugar a una tercera vía. Las rationes, dice Olivi, ¿no? Ahora, las rationes se hallarán de tal manera respecto del acto de inteligir divino que sin estas y sin contemplarlas no podrá darse el inteligir. Y si no fuese así, las rationes de nada le servirían al intelecto, ¿no? Eso no está citado ahí, pero no está puesta la cita, pero se entiende, ¿no? O sea, o están para que el intelecto dependa de ellas, o si no depende de ellas, están superfluamente. Pero no se entiende de qué modo podría haber ideas de una manera legítima, comprendiendo ideas en sentido representacional. Las ideas o envilecen al intelecto o son inútiles. En la noética boliviana, ideas y especies compiten con el intelecto por la causación de la intelección. En otras palabras, su función solo puede consistir en una cooperación que reviste eficiencia en mayor o menor grado. Es decir, que la idea produce la intelección en el intelecto y esta la recibe, la recibe pasivamente. Esa sería una primera crítica. Siempre pensando en esta cuestión de ideas. En segundo lugar, la idea, en cuanto a dispositivo representacional, es incapaz de proporcionar un conocimiento adecuado de los aspectos más concretamente reales de los seres del mundo. ¿De qué modo, se pregunta Olivi, no está en el texto, los individuos de una misma especie que no son en nada de semejantes entre sí podrán ser conocidos por Dios si imitan la esencia de este de igual modo? O sea, se entiende, es muy claro el argumento, creo. O sea, si vos tenés dos caballos, o dos perros, o dos gatos, que son dos individuos de la misma especie y en tanto tal no tienen ninguna desemejanza entre sí, bueno, ¿cómo vos podés explicar que a través de una idea cuya apoyatura es la imitación, bueno, uno pueda tener un conocimiento eh, distinto de ambos individuos? La mera variedad de grados de participación, que podría ser una respuesta posible, no es suficiente para entender la diversidad de todas las especies creables o creadas. El exemplar no es más que una generalización ciega, digo yo, a través de la cual es imposible conocer la fluctuante variabilidad de los seres a través del tiempo. La profusión argumentativa del discurso escolástico, por otra parte, no debe hacernos olvidar que los textos bíblicos insisten copiosamente en que Dios conoce a sus criaturas hasta el mínimo detalle. Ahora bien, ¿cómo evitar la sospecha de vaguedad si el medio cognitivo no es sino un universal in representando omnia? ¿Sí? Y eso sí es difícil, ¿no? O sea, si el medio de conocimiento es algo que lo representa a todos en universal, ¿cómo eso puede explicar un conocimiento que debe ser caracterizado por su extremo detallismo, por su extrema capacidad de captar lo individual en su individualidad más recóndita, de acuerdo con las exigencias bíblicas? En tercer lugar, es importante notar que la reprobación de las ideas y el realce de la presentialitas, que es otro término que vuelve en el texto de Olivi, conlleva unas dificultades que Olivi no desconoció.
En otras palabras, la doctrina de las ideas divinas, al interponer representaciones entre los seres y el intelecto divino, quedaba en circunstancias favorables para explicar la autonomía de este último, es decir, del intelecto divino, en algún sentido. En tal sentido, si bien las cosas deben estar presentes ante el divino inteligible para que éste sea verdadero, sin embargo, esta noción de presencia debe ser suficientemente sofisticada. En este sentido, Livy detalla que la presencia de las cosas, y ahora viene el párrafo C, no es requerida como causa u ocasión, la presencia, ¿no? Ni siquiera requerida como un cierto término que dé término en acto a la orientación y terminabilidad del divino aspecto. La palabra término está así de redundantemente presente. Solo es requerida la presencialidad como un cierto correlativo de este, al igual que la existencia presencial y la asistencia por la que Dios está presente en todo lugar a los seres locales. Bueno, el lema exige, así como esa presencia, exige la existencia de esos lugares, no a título de causa, sino solo como un correlativo. O sea, se entiende, si uno sostiene la tesis dogmática de que Dios está presente aquí, bueno, para que esa tesis sea comprensible y viable, bueno, tiene que haber un aquí, pero no tiene que haberlo como si Dios dependiese de la existencia del aquí o como si el aquí causase la presencia de Dios aquí. Simplemente como un correlativo. De igual manera, ese es el tipo de presencialidad que es requerida por el objeto para poder enunciar la tesis de que Dios conoce, por ejemplo, a una criatura. No hay ninguna otra exigencia se pone en juego. Bien, es difícil no demandarle a este texto, digo yo, de explicaciones más precisas acerca de esta necesidad, de este correlativo, ¿no? De esta suerte de vía media que la noética oliviana intenta construir para escabullirse de la rigurosa disyuntiva entre ideas y cosas. Lamentablemente no se nos informa mucho más que esto y hasta el momento no he encontrado yo otro lugar donde Olivi trate este punto. El texto solo añade que los correlativos se agregan en vista de la plena ratio y significación de sus respectos, pues en la ratio plena de estos respectos se incluye no solamente la esencia de estos respectos, sino también su término extrínseco. Por otro lado, este correlativo se pone como un consecuente que se pone necesariamente en vista de la posición antecedente y como un relativo en cuanto tal en vista de la posición del otro correlativo en cuanto a tal. Bien. Paso a la sección 2.2. ¿Se acuerdan? O sea, de las 4 secciones para exponer el pensamiento de Olivi, paso a la segunda, que todavía intenta presentarles contenidos que Olivi ha desarrollado en la cuestión de ideas. Bien. Un elemento importante en la teoría oliviana de las ideas divinas es la naturaleza judicativa de esta actualitas, ¿sí? Esta actualidad porque él permanentemente está insistiendo en que es el acto mismo de inteligir allí donde debe buscarse, algo así como las ideas divinas. Bueno, ahora, este acto, este inteligere, esta actualidad actualísima, es de naturaleza judicativa. Como ustedes recordarán, era comúnmente aceptado por los pensadores de la época la tesis de que la actividad del intelecto podía desglosarse en 2 operaciones diversas, que son la captación de esencias y el juicio. Doctrina que se remonta al tercer libro del diario. A pesar de su rechazo de Aristóteles, en varias ocasiones Olivi se apropia de esta doctrina para elaborar a partir de ella argumentos que contribuyen a exaltar el momento activo de la intelección. Aún más, en la cuestión de las ideas divinas utiliza esta doctrina aristotélica para descifrar las operaciones de la mente divina. Que el intelecto requiera ideas o representaciones es una tesis solo concebible dentro de una noética que ha reducido la intelección a mera captación de esencias y que ha perdido la plenitud judicativa, diríamos.
Como ocurrió en el punto anterior, nos encontramos con una nueva limitación del dispositivo representacional. Dice Vivi, la afirmación de la existencia y del porvenir de los seres que habrán de llegar a ser, así como la negación de la existencia de los seres que no han de llegar a ser, no puede serle representada a Dios por medio de este tipo de raciones o imitabilidades, ¿no? O sea, más asimilables a la primera operación, una captación de esencia. La estructura más profunda de la realidad no consiste en esencias estáticas y aisladas, sino en el entramado dinámico que las combina y las separa. Ante un caballo negro y manso, digo yo como ejemplo, la operación culminante del intelecto jamás podría reducirse a proferir términos tales como equidad, negrura o mansedumbre, ¿sí? A tal punto, la realización plena de la intelección no es de índole representacional, que nuestro intelecto podría proferir sobre este caballo la verdad más cabal o la falsedad más descabellada, y a pesar de ello, las representaciones mentales de estas qualidades se mantendrían uniformes. De igual manera, y ahora viene el párrafo D, el intelecto divino, en cuanto es intelecto de equidades o términos sin relación con el ser o el no ser, o sin afirmación o negación, es la ratio de estos o su representación. Pero en cuanto el intelecto divino afirma un término de otro o ve el devenir verdadero, la verificación, y la verdadera afirmación de un término sobre otro, debe decirse de él que más bien es el juicio de estos, la judicatio, o su discernimiento judicativo. La doctrina tradicional de las ideas divinas supone una noética representacionalista y esta, a su vez, se apoya sobre una ontología que reduce erróneamente el mundo a un concurso de esencias inertes. A diferencia de esto, Livia enfatiza a nivel noético que la intelección consiste en un acto que, por su naturaleza judicativa, reviste la condición de expresión actual de la realidad conocida. El divinum intelligere es mucho más que ratio representativa. Es ratio, como vimos recién, dijudicativa, y aún más específicamente, actualis judicatio seu affirmatio. La forma suprema del intelecto, entonces, no consiste en el reflejo especular de la idea, sino en el ejercicio dinámico de un acto de expresión. Insiste mucho en la noción de expresión olívia. El texto oliviano vuelve una y otra vez sobre esta noción central, la cual incluso es presentada como la única interpretación auténtica del legado conceptual de Buenaventura. Luego de reseñar las diversas opiniones sobre el tema de las ideas divinas, Olivi puntualiza que la posición bonaventuriana puede ser correctamente entendida, a diferencia de la de Tomás, la cual es contraria a la fe y a la razón. En efecto, Buenaventura, que había sostenido que el intelecto divino es summa lux, puede ser entendido correctamente, dice Olive, si lux divina se toma en el sentido de actualidad y la claridad del divino inteligir y si por sus expresiones se entiende que el inteligir mismo de Dios en cuanto es expresión actual de cada objeto según su propia ratio. En términos de Vater, para Olivi las ideas divinas son el propio intelligere de Dios y no deben ser distinguidas en respectos reificados de imitabilidad. La idea divina o divino ejemplar de algo es precisamente la intelección de Dios de ese algo. Bien. Paso entonces a la sección 2.3. Recordarán ustedes que entonces en la sección 2 presento la teoría de Olivi sobre las ideas divinas. En 2.1 y 2.2, entonces dentro de esta sección, resumí lo más importante de la cuestión de ideas. Y ahora en la sección 2.3 y 2.4 añado dos elementos de ontología oliviana que a mi juicio son imprescindibles para tener una apreciación más exacta del tema. Al estudiar y resumir la doctrina oliviana de las ideas divinas, los eruditos, bueno, suelen enfocarse en los tópicos que analicé antes, hasta aquí, ¿no? Los límites del representacionalismo en sus diversas facetas
y la preponderancia de la dimensión activa y el énfasis en la expresión. Sin embargo, me parece que, bueno, en el contexto de nuestras reflexiones de este congreso, me parece que hay otros dos aspectos menos explícitos, pero no menos significativos y gravitantes, cuyo estudio es imprescindible, que son el tema de las raciones reales y el tema de la relación, tal como la concibe Olivier. Entonces, a esos dos puntos me referiré en la sección 2.3 y 2.4. Sobre el primero de estos temas, que es el de las raciones reales, merece la pena analizarse el título de la cuestión 7, ¿sí? Que dice lo siguiente: si existen, le leo el título, en algún ente, raciones reales diversas que no tengan ninguna diferencia real entre sí. Si lo releemos detenidamente, es difícil eludir la sospecha de una contradicción. Raciones reales diversas, que no tengan ninguna diferencia real entre sí. Que dentro de un mismo ente haya raciones que sean realmente diversas, es decir, que no puedan ser reducidas a meras palabras, sin que ello conlleve una diferencia real entre ellas. Seamos más sintéticos. Una diversitas sin diferencia. ¿Es posible que dentro de un mismo ser los aspectos que descubre el intelecto sean realmente diversos sin que estos constituyan cosas, res diferentes? Bien, se trata propiamente de un tema de la ontología general boliviana, es decir, un presupuesto teórico que es imprescindible para la comprensión metafísica de todo ser, ya sea divino o creado, y que se pone en juego al analizar los temas filosóficos y teológicos más diversos. Esta peculiaridad teórica es coherente con las conclusiones de la investigación genética de la obra boliviana. Según Pirón, la redacción de la cuestión 7 fue cronológicamente posterior a la de otros muchos textos bolivianos que nosotros frecuentamos. Con esto quiero decir que pareciera que Olivi se dedicó a trabajar en concreto con esta tesis ontológica general en cuestiones muy diversas con una admirable coherencia conceptual. Y luego, en un segundo momento, creyó conveniente armar una cuestión en general sobre esta solución conceptual que había encontrado y aplicado en numerosos pasajes que había redactado en años anteriores. Según Pirón, bueno, eso ya lo leí, en ella, entonces en la cuestión 7, se nos explica que la doctrina de las raciones reales es una teoría imprescindible para la resolución de un enorme número de problemas. Bueno, el texto proporciona el texto de Olivi, quiero decir, un copioso listado de 2 páginas, una especie de programa de filosofía entero y de teología en el cual esta cuestión de las raciones reales soluciona problemas. Esos problemas. Bien, entre los cuales se encuentran, por citar muy poquititos, varios temas teológicos. Y allí Olivi, respecto de Dios, enuncia particularmente el tema de las ideas, el tema de los atributos, la eternidad, la voluntad divina, etc. Digo para justificar mi viraje hacia este tema. Olivi presenta esta doctrina diciendo que no solo en Dios, sino también en los seres creados, hay al parecer muchas raciones, dice él, que son reales sin que haya ninguna diferencia entre ellas. ¿Sí? Es interesante eso, él no oculta, no omite decir que a él se le ocurrió que las cosas, digamos, que la estructura metafísica de los seres, bueno, podía ocurrir al igual que ocurre en Dios. O sea, que en ellos haya muchas raciones sin que eso implique, raciones reales sin que implique una diferencia real entre ellas. La especificidad de estas raciones debe comprenderse por medio de una doble oposición. Por un lado, a diferencia de las raciones que surgen de la mera actividad del intelecto, ¿no? Olivi pone de ejemplo la razón de universalidad, y a diferencia de las relaciones secundum ligi, las raciones reales son precisamente reales
pues la verdad de ellas se encuentra por completo en la cosa, plenaria in re, de manera que no son atribuidas a las cosas por las diversas modalidades del intelecto, sino por la misma naturaleza y verdad real. O sea, las raciones reales son reales. Pero por otro lado, la realidad de estas raciones no implica la alteridad cósica, es decir, son raciones realmente diversas sin por ello constituir esencias o cosas diferentes, ¿sí? Y este último punto es el que Olivi se ocupa de argumentar profusamente, o sea, la tesis puede ir en las dos direcciones, pero cuando él la trabaja en la cuestión, sobre todo trabaja por qué no hay una alteridad cósica, como yo dije, ¿no? Funciona para dos lados, pero él sobre todo lo trabaja en una dirección. Y este último punto, bueno, es el que Olivi se ocupa de argumentar profusamente. Dos raciones reales no son esencias o cosas distintas, porque si lo fueran, bueno, podrían producirse o destruirse por separado, nada podría predicarse de nada y acontecería una accidentalización generalizada, o en cada ser existiría el infinito en acto, bueno, etc. Traté de tres renglones mostrar mínimamente algunos de sus argumentos. Bien, última parte de la sección 2, sección 2.4, que es hablar brevemente de la ontología oliviana de la relación, que recordarán ustedes que es el cuarto punto, que para mí es imprescindible para tener una idea más acabada de la cuestión de las ideas divinas. Sobre esto último, la posición de Levi no se deja clasificar fácilmente. Por un lado, como vimos recién, a propósito del tema de las raciones, se insiste en la realidad de las sustancias individuales y desde este punto de vista las relaciones no son más que raciones, es decir, aspectos que son legítimamente expresados a través de operaciones de conceptualización, pero que no admiten ser reificados a nivel ontológico. Al igual que la mayor parte de las categorías, las relaciones no son reales, en el sentido etimológico incluso, ¿no? No son res, cuyo existir consista en añadirse sobre la sustancia y adherirse a ella. No son más que facetas o perspectivas de la sustancia, ¿no? Que son posibles traducciones de esto de rationes, que es una palabra tan ambigua. Sin embargo, a pesar de que esta doctrina resulte afín con un reductivismo nominalista de las categorías, la versátil ontología oliviana, dependiendo de los contextos, también se permite sostener la tesis realista de que los conceptos que nos formamos acerca de estas raciones están basados en aspectos totalmente reales. De hecho, yo lo cité hace un minuto. Decía que la verdad de esto estaba plenaria in re. Según han señalado Pasnau y Toivanen, la cuestión 54 de la suma 2 es un texto particularmente importante al respecto del tema de las relaciones. En esta cuestión se examina el tópico de las potencias del alma, particularmente, y su diferencia, bueno, respecto del alma. Y Olivi intenta evitar dos tesis extremas. Por un lado, que las potencias sean totalmente distintas de la sustancia del alma, o bien que sean totalmente idénticas. Y en esta cuestión, bueno, se lee lo que sigue, que es el texto E. La relación, dice, no añade algo real a aquello sobre lo cual se funda inmediatamente. Por el contrario, solo expresa otra ratio real de este mismo ser. Real, porque hay verdaderamente en la cosa una tal ratio de relación, y no solo en el intelecto, pero no realmente otra, es decir, que sea otra cosa u otra esencia, sino solo otra ratio, comprendida en la cosa en omnímoda indiferencia. El mundo, digo yo, está repleto de seres en cuyas esencias y definiciones entran predicados relativos sin que por ello se introduzcan esencias realmente diversas. Precisamente en esta cuestión, Olivi se ocupa de hacer un elocuente listado de esta situación, ¿no? La acción refiere a la gente, la pasión al paciente, la parte al todo, el accidente al sujeto, la criatura a Dios, la ciencia a su objeto, etc.
Ninguna de aquellas cosas dentro de las cuales existe relación puede entenderse ni definirse adecuadamente sin esta, ¿no? Por tanto, es imposible definir las potencias del alma sin relación a un acto y a un objeto, aunque de ello no se siga que estas potencias sean accidentes del alma. En su revisión de la ontología aristotélica, Olivi llega incluso a decir que dentro de la categoría de relación es preciso diferenciar una subespecie de relaciones que no son accidentales, o sea, relaciones no accidentales sino sustanciales, las cuales se caracterizan porque a diferencia de las otras, y ahora cito, la 54 también, aunque no está ahí, bueno, estas relaciones que no son accidentales sino sustanciales se fundan inmediatamente sobre algo sustancial. Bien, voy terminando. Tercera sección. Volvamos al Scott. Recordemos que de las tres opiniones presentadas al comienzo del reportaje 36, la tercera fue atribuida por algunos críticos a Oliver. Esta sostenía, digo yo, la tercera opinión, la tesis de que múltiples relaciones se introducían en el acto mismo de inteligir y no en la ratio cognoscendi ni en el objeto. Y esgrimía un argumento analógico. Cada inteligir humano, que es finito, tiene relación a un único inteligible, el inteligir divino, que es infinito, tendrá infinitas relaciones. ¿En qué falla esta opinión? Bueno, aunque Scotto muestra una cierta afinidad para con la segunda opinión, en realidad las tres son objeto de su crítica, y podría decirse que en los tres casos su rechazo pone en juego la noción de relación. Según ha observado Vater, la crítica de Scotto contra la segunda opinión, que es la de Santiago, según la atribución por lo menos, le debe mucho al propio Livy. El error de esta, de la opinión de presunta opinión de Santiago, consiste en creer que la comparación de una cosa con otra puede servir como un medio de conocimiento para conocer la segunda, ¿no? Ya debe ser claro esto para ustedes, pero en otras palabras, si tengo dos cosas de alguna manera semejantes, de las cuales conozco solo la primera, puedo a través de esta conocer la segunda, ¿no? Que es la desconocida. Sin embargo, critica Scotto, así como la naturaleza solo compara algo con una cosa preexistente, de igual modo, parece que el intelecto, por medio de este tipo de relaciones, compara su esencia con aquellas otras cosas solo si las conoce. Ahora bien, en el Deideizo oliviano encontramos este mismo razonamiento. Dice Olivi, antes de entender una relación, es preciso entender el extremo de esta, o bien al menos es preciso entender ambos extremos simultáneamente. Y no puede entenderse el extremo mismo de una relación por medio de esta. O sea, vos no podés entender el extremo que desconocías de la relación a través de la relación. Tenés que completar los dos extremos y a partir de ella, de eso, sacar la relación de comparación, por ejemplo, de que ambos extremos son semejantes. Si queremos dar cuenta de cómo el divino intelecto conoce las criaturas, la noción de imitabilidad es inútil, pues es imprescindible entender los extremos mismos o términos de esta relación antes que la relación misma. Dice entonces Olivia, lo cual luego retomará Scott. Tanto la primera como la tercera opinión, declara Scotto, padecen, ahora vuelvo a la primera y la tercera, ¿no? Es decir, también a la de Olivia. Padecen una dificultad que la segunda no, pues aquellas relaciones para con los seres entendidos son relaciones reales en Dios, lo cual resulta inconveniente. Ahora bien, si la relación termina en un ser real, es real, pero la naturaleza absoluta de la divinidad no consiente esto. ¿Sí? Ahí cito a Scotto, que es el último texto, el eje, dice, en nosotros toda intelección que mira a la cosa, en cuanto es una cosa en sí misma, tiene relación real hacia el objeto. Esto no ocurre si la intelección mira a la cosa como por medio de otro acto que compara la intelección con esa cosa. En efecto, el intelecto que entiende algo, al compararse con aquello que entiende, causa en sí solo una relación de razón hacia aquello. Sin embargo, para que Dios conozca a las criaturas no es preciso necesariamente que se compare con ellas, volviéndose sobre su acto. Finalmente, si en su inteligir, por el cual entiende las cosas de fuera,
está incluida esta relación ideal y no es causada por un acto comparativo, será una relación real. ¿Sí? Esto es la crítica entonces en común a la primera y la tercera opinión, ¿no? Sí, ya es un último punto. Para decirlo en pocas palabras, la falla de O'Leary, si la atribución de la tercera opinión fuera acertada, consistiría en incluir relaciones reales dentro de un inteligir que, por ser divino y absoluto, no puede albergarlas. Sin embargo, en este argumento hay presupuestos que lo vuelven endeble. El más obvio de ellos es dar por sentado una misma ontología de la relación, cosa que, según lo que vimos en la sección anterior, no es así. La relación para Escoto no es lo mismo que para O'Leary. Este último, como vimos en la sección anterior, disminuye bastante la diferencia entre relaciones reales y relaciones de razón. Hasta cierto punto, la ontología oliviana permite afirmar que toda relación es de alguna manera de razón, en el sentido de que los predicados relacionales vienen a expresar raciones que, aunque son realmente diversas y están realmente contenidas de algún modo dentro de la esencia de la sustancia, no son reificadamente distintas. Y esto vale no solo para Dios, sino también para todos los seres. Las opiniones aliorum, y ahora repito lo que dije al comienzo, no deben leerse como un repertorio neutro, sino como un compuesto idemórfico, en el cual los textos originales solo aportan la materia. Los dos franciscanos rechazaron la doctrina tradicional de las ideas divinas, pero lo hicieron por motivos diversos. Es una obviedad decir que en el caso de Escoto no es casualidad que el tema de la relación adquiera tanto protagonismo desde el primer momento, incluso al reformular las posiciones ajenas. Para O'Leary, en cambio, el rechazo de las ideas divinas no pone en juego tanto la doctrina de la relación, aunque O'Leary haya desarrollado algo sobre eso, como vimos, sino la pregunta acerca de la esencia de todo conocimiento y más específicamente de la intelección. Desde su punto de vista, es preciso impugnarlas porque pasivizan al intelecto y porque son incapaces de expresar la auténtica estructura de la realidad que es de naturaleza judicativa. Nada más. Muchas gracias, Ignacio. Tenemos espacio para preguntas presenciales o virtuales. ¿Quién se anima? Bueno, yo, Adelante. Sí, dale. bueno, es un autor que tiene, para mí estos autores son como son una especie de prisma que como que abordan la misma cosa, cada uno toma algo de los otros y le critica algo, ¿no? Entonces, eh, en el caso de esa reacción contra el representacionalismo, ahí está Ockham, pero evidentemente. Entonces, para él, las ideas son algo intermedio entre Dios y el acto de inteligir, o no, o son el acto de inteligir mismo, o los infinitos actos de inteligir. ¿Sería eso? Sería relaciones que Y uno las relaciones son relaciones. por eso, lo que él, a mí me pareció muy, por eso yo traje a colación el texto de esa respuesta que da de esa especie de examen. Y él ahí dice, no, hay ideas divinas, pero sí se las identifica con el acto mismo de entender. Sí, es el acto, lo único que hay es eso. Después uno puede, y debe, yo supongo, en su análisis filosófico, teológico, no podrían no introducirse raciones o relaciones, pero la idea consiste y se identifica con ese acto de expresión. Y lo que sí él dice, y lo que sí me parece que es contra la fe y la razón, es concebirla como representación. O sea, el argumento más importante es que serían mediaciones, bueno, representaciones. Sí, claro, por eso, y al ser, él ahí justo, viste, no habla del argumento del velo, que lo presenta al hablar de las especies, digamos, humanas, pero él da esos dos argumentos que yo traté de resumir en la cuestión sobre las ideas. Por un lado, que hacen que el intelecto sea dependiente. Y uno diría, bueno, y el intelecto de Dios no puede ser dependiente, pero para mí ninguno puede serlo, tampoco el humano. Y en segundo lugar, es porque el dispositivo de una idea como representación
sin expresión lo más importante de la realidad, que son sus detalles individuales. Concretamente, yo no lo traje a colación porque como yo estoy leyendo a Livy desde Scotton, acá no traje mucho la cuestión del tiempo, pero en la cuestión de Grace es muy importante eso, o sea, cómo vos vas a representar las fluctuaciones temporales de la realidad a través de una idea. La generalidad es como que empobrece, como decimos. Claro, claro, claro. Ahora, me quedé pensando, en Julio casi no hablaste del concepto de idea, o sea, en esos instantes la idea ¿dónde estaría? ¿Hay una referencia a ideas? El segundo es el objeto. Es el objeto. Ahí. Claro, está cuando después se da esa definición, después Cotton dice, y esto es lo que yo entiendo por idea. No lo podría parafrasear, pero después lo reelabora con Agustín y finalmente pueden ser las relaciones también de cuatro instantes, es el objeto. Ahora, para otro comentario, está más cerca de la distinción formal, lo de las raciones está más cerca de la distinción formal que de una distinción de razón. sí, sí. Es algo que está en la realidad, pero no como cosa. Sí, totalmente. Si no es. Si no es, a mí me gusta decir, me gustó decir por ser picante, digamos, que era que son las razones son de razón en el sentido de que las construyen, o sea, las expresa la razón, pero al mismo tiempo son reales, porque, claro, eso es muy versátil, porque él lo usa versátilmente, o sea, se inventó digamos, una doctrina de ontología general que a él le sirve de las dos maneras y las usa de las dos maneras. Aunque es verdad que cuando la tematiza en la cuestión 7, le da un sentido reductivista. O sea, él argumenta por qué no, no porque sí. O sea, pareciera que da por sentado que a nadie se le va a ocurrir que es una mera construcción de la mente. O sea, cuando él tiene que decir son construcciones, bueno, la relatio secundum pici, o el intento universalitario, no, eso sí, ahí eso sí lo pone en la mente. Carlos, tienes la palabra. Gracias. Carlos Martínez. Le yerro al clicar la apertura del micrófono, por eso tarde. Muchas gracias, Ignacio, clarísimo. Dos observaciones para continuar tu línea de trabajo. Una, algo de eso dijo recién Carolina. Me parece que sería importante que alguien haga un trabajo en el que esclarezca las relaciones o la vinculación y la diferencia entre la noción oliviana de razón real, la noción gandiana de distinción intencional y la noción escotista de distinción formal. Eh, Porque eso, ahí hay me parece hay como un plexo, no estoy diciendo que sean lo mismo, pero me gustaría mucho leerlo, no hacerlo, este trabajo, porque me aclararía muchísimas dudas. Y por lo que vos decís, a ver, me parece que hay que despejar la atribución a Olivi de esa opinión para poder entender mejor el razonamiento de Escoto, ¿o no? Bueno, sí. Porque desde algún punto de vista, la opinión genuina, digamos, de Olivi, que es la que aparece en la cuestión sobre las ideas, casi aparece como fuente digamos, de Escoto, más que como adversaria. Sí, sí, en defensa de Nun, la publicación de la cuestión de Grace es muy posterior al texto de Nun, ¿no? El texto de Nun es del 98 y las de Grace son 20 años posteriores. Igual él editó unas partes, me parece, con Vater, o sea, no es que lo desconociera, pero
Pero sí, en definitiva, si uno se queda con esa atribución, tal vez se dispensaría de encontrar otro tipo de conexiones. Y eso contribuiría a entender peor el texto de Scott. Por otra parte, de todas maneras, está hábilmente, por lo menos, buscado el texto por Moore, y cuando vos lees aisladamente el pasaje de Olivi, yo, por eso tanta mar de texto por ahí no se percibe, pero es fuerte como Olivi dice, sí, sí, hay una infinidad de raciones en el inteligir divino, pero el problema es que, claro, está tratando de responder una cuestión que, no sé, desde mi punto de vista es un poco, no hay muchos autores que hablen, que se dediquen a probar fehacientemente durante 20 páginas por qué Dios no puede construir un infinito en no puede producir o crear un infinito en acto, cuantitativo en acto. Ahora, en ese contexto, Olivi dice esto, pero claro, uno diría, bueno, eso, entonces está justificando que Dios conoce el infinito en acto, pero no lo produce de hecho. Es como muy específico el contexto, pero realmente uno aparta ese párrafo y siente que hay un eco, ¿sí? Y me parece importante que la idea de la mensura, en todo caso, si fuese ese texto, no sé, por una razón que miró Escoto, ahí la mensura no está hablando de Aristóteles, ¿no? Que eso también es lo que, a lo que a mí me chocó primeramente. Vos ves la remisión a Olivi y el argumento es muy aristotélico, por lo menos se asienta sobre una autoridad aristotélica. Sí. Sí, tampoco está tan clara, o sea, me parece que ahí hay que revisar. Lo que nosotros queremos entender es Escoto en este caso, y así como aparece forzada la atribución a Olivi, ¿de cuál es? ¿La segunda de las tres o la tercera? Es la tercera la de Olivi. La tercera tampoco es tan clara, y de eso tiene más argumento Julio, me parece, la atribución de la segunda a Santiago de Viterbo. Y eso condiciona un poco digamos, nuestra interpretación de la posición de Escoto, porque como vos bien dijiste, las opiniones de los otros o en la presentación de de las opiniones aliorum está directamente relacionada con o dirigida a la presentación de la propia. Ahí. Entonces ahí es cuando se debilita nuestra comprensión de la, de la posición desfotonada. Son líneas para averiguar y para investigar. Te agradezco muchísimo esta necesaria intervención sobre... Gracias. No, y gracias por tu pregunta y me anoto eso de contrastar a Enrique, a Olivia y el Esa relación no está estudiada, ¿eh? Y es importante porque son casi coetáneos, si te pones. Y Olivi no podía ningunear a Enrique eh, por su autoridad, digamos, por su autoridad teológica, ¿no? Eh, sí, queda por explorar eso, me parece. Preguntas, pues, ¿hay más allá? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. Cerramos este primer ciclo de la mañana. Nos volvemos a ver a las 3 de la tarde, hora argentina, para los que están en otro uso. Y nada, nos vemos en 2 horas. Un aplauso a...